Que el Señor les bendiga, qué gusto volver a estar con ustedes. Vamos a darle continuidad a la temática Escuela para Padres, de cómo crear una mejor generación, y estábamos mirando cosas que no debemos hacer con nuestros hijos. Pero quisiera ponernos en las manos del Señor. Padre, gracias te damos por la inspiración de tu palabra. Siempre es una fuente de sabiduría. En las diferentes áreas de nuestra vida, tú nos guías para hacer lo que no solo te agrada a ti, pero también nos conviene a nosotros. Es lo mejor que podemos hacer. Hacerle caso a tu voz a través de la Biblia, Dios. Guíanos en este sentir, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado mirando qué cosas no hacer con nuestros hijos. Y obvio también damos oportunidad para hablar de la contraparte, de las cosas que sí debemos hacer con nuestros hijos. Porque yo estoy seguro que tú, papá, tu mamá, quieres tener éxito con tus hijos en la medida que crecen, en la medida que van obteniendo sus logros, no solo laborales, sino también en las diferentes áreas de su vida. Y yo quiero pues darte o seguir dándote consejos prácticos de cómo irlo logrando. Es un trabajo arduo, constante, pero que siempre a su tiempo traerá su fruto. Así que la siguiente cosa que no debes hacer con tus hijos es que no los debes ignorar. Santiago 1:19. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Pronto para oír, dice ahí. Voy a leer dos versiones más para sacarle más provecho a este versículo. En Santiago 1:19, en la Reina Valera contemporánea dice: por esto, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse. Y la otra versión, la versión Dios habla hoy, dice así: recuerden esto, queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos para escuchar, en cambio deben ser lentos para hablar y para enojarse. Bueno, creo que este versículo aplica muy bien en el proceso y en el trabajo de la crianza de los hijos, porque es curioso. Nuestros padres a veces estamos ávidos, deseosos de que aprendan a hablar, y una vez que aprenden a hablar, queremos que estén sentaditos y calladitos. Y parece un tanto paradójico, pero déjame decirte algo. No ignores a tus hijos. El sentido que le quiero dar a este punto es que escúchalos. Escucha a tus hijos en la medida que ellos van expresándose, en la medida que ellos van mostrándote su sentir, te van haciendo preguntas, muchas preguntas. Los niños son preguntones y qué bueno, porque insisto, son como una esponjita que están ávidos de aprender. Y si nosotros les hallamos el modo, podemos darles buena instrucción. Pero muchas veces como papás los ignoramos porque el adulto a veces está sumergido en sus propios problemas. Esa es la realidad. Está metido en que a veces no tiene una buena relación con el cónyuge, en que ya no alcanza el dinero, en que mil cosas que le preocupan, tanto circunstancias reales como triviales. Pero a veces el adulto está en su propio mundo y se nos pasa meternos al mundo de nuestros hijos. Así que este primer punto es de que tú los escuches, préstales atención. Y como dijera un predicador, escúchalos con los ojos. Es decir, que les pongas toda tu atención y que los mires cuando te preguntan cosas, que les estés dando esa atención que ellos requieren. Este escritor irlandés llamado Oscar Wilde escribió lo siguiente: el medio mejor para hacer buenos a los niños es hacerlos felices. El medio mejor para hacer buenos a los niños es hacerlos felices. Pero muchos adultos se enojan porque los niños quieren reír, quieren jugar,
La parte lúdica en los niños es completamente normal y debe ser una etapa de total construcción. De hecho, los nuevos modelos educativos incluyen el juego como forma de aprendizaje. Los niños también aprenden a través del juego. Y no solo eso, si tú como papá, mamá o quien estés a cargo le das seguridad al niño, ese niño va a crecer feliz. Y si crece feliz o si está feliz, va a absorber mejor la instrucción que tú le des. No lo ignores cuando te pregunten, cuando te quieran expresar cómo se sienten o incluso si los ves retraídos, apagados, acércate, indaga, no ignores sus comportamientos. Ellos siempre quieren decirnos algo, o a voces o calladamente, pero siempre intentan decirnos algo. A veces también la mala conducta de algún hijo te quiere decir algo a ti papá, a ti a mamá. Y muchos padres caen en el error de que es que mis hijos no quieren hablar conmigo. Ese es uno de los errores más grandes. Sí quieren hablar contigo. Sí quieren hablar contigo, te lo repito. Solo que están deseosos de que tú les muestres interés. Están como tratando de ver hasta dónde tú estás dispuesto, papá, mamá, a llegar con ellos, de poder interesarte en sus cosas que les pasan. Ellos también, aunque son niños, aunque son adolescentes, pero también tienen sus propios conflictos personales o sociales, familiares, tienen sus propios problemas. Y tú le estás enseñando a lidiar con los problemas. En otro punto que voy a tocar más adelante vamos a ver que tampoco es correcto que tú les cargues tus problemas a tus hijos. Pero vamos por partes. Así que papá, mamá, aprende a escuchar a tus hijos. Entra en su mundo. Ponles atención y ponles mucha atención, que te bajes a su nivel. No ignores lo que piensan. Tú debes aprender a escucharlos. Muchos hijos a veces van creciendo con tantas cosas porque dicen, mis padres no quieren escucharme. No les interesa lo que yo tengo que decirles. No los dañes de ese modo. Yo te invito a que les pongas atención. Bueno, el siguiente punto de lo que no debes hacer con tus hijos: no les eches la culpa de tus desgracias. Repito el punto, no les eches la culpa de tus desgracias. Tito 2:4. Vamos a mirar Tito 2:4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. La idea que quiero rescatar de este versículo, porque es profundo lo que dice ahí acerca de quién es mamá, de cómo debe mostrarle su amor a sus hijos. Eso es lo que debemos enseñar en la iglesia, es la instrucción del Espíritu Santo para quienes enseñamos, que le enseñemos a la gente, a quienes, en este caso, a quienes son madres, que amen a sus hijos, que no los menosprecien, que no los desprecien, que no los ignoren, que no los lastimen, que los eduquen, etc. Así que el punto es, no les eches la culpa de tus desgracias. Más bien enséñales a lidiar con sus propios problemas. El punto que toqué hace rato, te decía que ellos también tienen sus propios problemas y tú debes enseñarle a lidiar con ellos. No es correcto que tus propios problemas que vives con tu pareja, en tu trabajo o donde tú te desarrolles con tu parentela, tú los estés haciendo que lleven ese peso que no deben llevar. Hemos dicho una y otra vez lo dañino que es, por ejemplo, cuando las parejas discuten, que lo hagan en frente de sus hijos. Eso es tremendamente dañino para ellos, porque el mundo de un niño es su familia. Si tú desbaratas tu familia, desbaratas su mundo. Y debemos aprender eso. Sé que no es sencillo, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que aprender a respetar el mundo y la vida de nuestros hijos. Tú le vas a enseñar a ellos a lidiar con sus propios problemas. Si tú lo cargas de problemas, va a llevar un peso, una responsabilidad que no le competen, y ese niño va a crecer con muchos complejos, con mucha inseguridad,
y inconscientemente va a ir repitiendo las mismas cosas que tu papá, que tu mamá de adulto estás haciendo. La profesora y escritora Eva María Rodríguez escribió sobre el vicio de culpar a otros. Ella escribió: culpar a los demás y a las circunstancias es una forma fácil de no asumir la propia responsabilidad. Una forma de disculparse frente a lo que ocurre. Pero también es la forma más eficaz de perder el control sobre tu propia vida. Muchas personas necesitan echarle la culpa a los demás o a las circunstancias, porque al sentirse víctimas también justifican lo que les ocurre. Así no necesitan hacer nada y les basta con quejarse y esperar, como si eso fuera suficiente. Qué ideas tan precisas, ¿verdad?, de esta mujer escritora. Cuando las personas se evaden su propia responsabilidad y en tu labor de padre, de madre, tú tienes que lidiar con tus propios problemas y debes librar a tus hijos de que lleven esa carga contigo. No los cargues con tus angustias, déjalos ser felices, dales seguridad y dales la oportunidad de crecer, incluso a veces sin saber lo que tú estás sintiendo. ¿Por qué? Porque a veces no es el tiempo. Ellos madurarán y tal vez sus mismas experiencias te llevarán un día a que platiques abiertamente con tus hijos. Pero no es correcto que de niño les cargues con todo lo que a ti te pasa. Piénsalo, por favor. Otro punto importante que yo he descubierto en este trabajo, en esta labor de la crianza con los hijos: no los maldigas. Jamás los maldigas. No solo porque es un vicio pernicioso el maldecir, sino también porque las bendiciones y las maldiciones se cumplen. Lo que un padre declara sobre sus hijos se cumplen. Como pastor te puedo decir que en la Biblia los padres que estaban conscientes de esto que te estoy diciendo tomaban tiempo para bendecir a sus hijos y tomaban tiempo para dedicarles una oración, declarar delante del Señor, pedirle al Señor que les fuese bien, que los guiara, que les mostrara las formas como podían salir adelante. Y maldecirlos, te insisto, se cumplen las maldiciones en los hijos. Yo no creo que tú como papá, mamá, quieras maldecir o que realmente se cumplan tus maldiciones en tus hijos. Marcos 10, vamos a mirar qué hizo Jesús cuando le presentaba a niños. Marcos 10, dice aquí en Marcos 10, el versículo 13 al 16. Y le presentaba niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Qué ejemplo de nuestro Señor? Tomar a los niños en sus brazos y bendecirlos. Papá, mamá, o si estás a cargo, eres abuelo, te tocó esa parte de criar nuevamente a los niños. ¿Sabes qué? Tómalos en tus brazos, pero no para dañarlos, sino para bendecirlos. Tómalos en tus brazos, haz lo que hizo nuestro Señor, los bendecía, declaraba cosas buenas sobre ellos. Vemos la actitud de los discípulos. Regularmente a los adultos les fastidian los niños, no a todos, pero vemos desde el equipo del Señor, los discípulos los reprendían, como diciendo: hazte para allá, chamaco, tú que me estás aquí molestando. Pero el Señor les dijo: no les impidan a los niños acercarse a mí. Papá, mamá, educa a tus hijos en la crianza espiritual. No les impidas esa oportunidad de conocer la Biblia, de conocer al Señor, porque va a traer bendición sobre ellos. No los maldigas.
Toda maldición puede llegar a suceder. En la Biblia encontramos varios casos de padres que declararon alguna maldición sobre sus hijos y se les cumplió. Ahora nosotros tenemos la oportunidad como creyentes neotestamentarios, es decir, en esta dispensación de la gracia de que Jesús vino para acá, y encontramos en una y en otra ocasión que Jesús les decía a sus discípulos: no maldigas, más bien bendice. A ti te ha tocado esa parte, bendecir, y cuanto más que lo hagas sobre los tuyos. Te lo dejo para que tú lo practiques, lo asimiles y lo puedas llevar a la práctica con tus hijos. Que el Señor te bendiga.